podemos utilizar? Pues los datos realmente de los censos, porque yo puedo encontrar datos de 2017, de 2016, pero es que en 2017 y 2016 no se hicieron censos. El censo anterior fue en 2005. Entonces, tengo que buscar los datos del censo de 2005 para cada uno de sus municipios. Entonces, en el DANE van a encontrar también el dato de ese censo. Cuando se hizo ese censo, al igual que en 2018, el DANE hizo unas proyecciones del 2005 hasta el 2020, creo que lo hizo, hasta el 2021. Todos esos datos, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el mismo 2018 de las proyecciones de 2005 son proyecciones. Entonces, yo no puedo usar esos datos porque son proyecciones. ¿Qué mejor dato que el del censo del 2018 está? La calidad de ese dato es mucho mejor que cualquiera de las proyecciones que hayan hecho con los datos del 2005. Entonces, si alguien tiene ese dato, pues les agradezco, me lo comparto. El anterior censo fue en 1993, otro censo anterior fue en 1983, si no estoy mal, y otro censo creo que fue en 1975 y otro censo en 1960 y algo. Todos son censos, o sea, son datos que efectivamente el DANE a través de sus entidades fue a las ciudades y contó la cantidad de personas que habían en el casco urbano o que habían en la zona rural. O sea, estos datos son confiables. Datos que encontremos, señora. Es 1985 y 1973. 1985 y 1973. Gracias. ¿Y tienes los datos? No, no, señor, tengo los de mi municipio. Ok, no hay problema. Pero ojo que tienen que tener población de cabecera únicamente. Todos los demás datos que ustedes encuentren de otros años son proyecciones. No sirven. ¿Por qué no sirven? Porque las proyecciones eran buenas cuando íbamos a proyectar algo. Pero ya pasó el momento, pasó el año, el resto no va a servir. Porque ¿de qué me sirve proyectar el año 95, por ejemplo? Si ya tengo un censo real medido en el año 2005. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas proyecciones. Entonces es preferible o no más recomendable recoger los datos reales de censo. Si se encuentran, pues se pueden encontrar todos, si no, pues con 4 o con 5 se van a encontrar. Si alguien tiene los datos de Yopal, les agradezco me los compartan, o si no, yo invento unos datos acá, porque digamos esto es para propósitos didácticos, vamos a hacer el ejercicio. Ingeniero. Una pregunta, señor. Sí, señor, cuéntenme. Primero el compañero que hable. No sé, pero tengo una proyección para el 2005 de 107.202. ¿Proyección o censo? No, ese es, dice población cabecera. No, eso es censo, perdón, ingeniero. Ok. Tengan claro cuál es la diferencia entre un censo y una proyección. El censo es cuando yo voy y cuento las cabezas. ¿Cómo las voy a contar? Pues con el censo voy, miro, hago una encuesta, miro cuántas personas viven en una casa. Voy casa por casa y censo la población. La proyección es que yo digo, hoy hay 100.000 habitantes con una tasa de crecimiento del 3%, mañana hay 103.000. Eso es una proyección. No estoy contando las personas efectivamente, estoy tratando de adivinar cuántas personas van a haber. Las proyecciones anteriores a las del 2018 ya no están válidas porque ya el 2018 generó unas proyecciones nuevas y se hizo un censo en el 2018. ¿Algún otro dato? Deison iba a preguntar algo. Sí, más o menos algo referente a lo que estaba hablando, digamos, es necesario, digamos, tener en cuenta los censos de los años anteriores, porque yo hoy estaba haciendo, digamos, lo del trabajo, y pues yo tuve en cuenta nada más, digamos, el censo desde el 2015 y del año actual. Y para la proyección, pues yo puse un valor imaginario, digamos, puse la proyección a 20 años. Entonces también tiene que ser a 25 años, como estaba diciendo su merced.
Sí, no, el tema de los 25 años es obligatorio, lo establece el RAS, que es el tiempo de diseño, el periodo de diseño. O sea, ese sí no es si queremos o no queremos, eso ya es una estándar. El ideal es coger más años, pero finalmente ahora se van a dar cuenta que la estadística es la estadística. Yo puedo usar todos los métodos estadísticos del mundo y voy a obtener 100 resultados. Pero ¿cuál es el resultado que voy a escoger? Pues eso depende de cada uno de nosotros, de lo que yo conozca del municipio, de las condiciones del municipio, y dependiendo de eso, yo tomo una decisión. Con todas esas estadísticas, las estadísticas son herramientas que yo voy a utilizar para la toma de decisión. Entonces, si usted utiliza 2 datos censales, pues de pronto su estadística, si corre con suerte, esté bien, o puede que corra con mala suerte y las tendencias o las condiciones que usted escogió fueron unas condiciones especiales que no se van a repetir en el tiempo. Entonces, por eso es preferible tener más datos. Con eso uno puede analizar históricamente el comportamiento de la ciudad o de lo que estamos evaluando, porque con solo 2 datos usted solo va a contemplar los últimos 3 años o 4 años y desconocería pues el resto de los otros 20 o 30 años. Entonces no es suficiente con 2 censos y mucho menos con una proyección, aunque puede servir, la proyección también es válida. ¿Alguien más que tenga algún otro dato que nos quiera compartir para continuar con? Ingeniero, pues el que yo encontré para el 2005 es muy diferente. ¿De dónde? 88.928. De DANE, censo, De cabecera, Sí, cabecera, señor. sí, 88.928. El Bueno. total 603.754. Ah, bueno, gracias, era completo. En el Y 93, para ¿algún dato? 1993, la población 33.790 para cabecera. 30 cabecera, ¿seguro? Pues eso fue lo que encontré, no sé, Listo, es en listo. una base del... Tengo el mismo. Igualmente, ingeniero, el mismo. Bueno, gracias. Bueno, algo del 85, si no hay nada, vamos a inventar los mismos. 31.460. ¿Cuánto? Espere que ahora se bloquee esta pendejada. 31.460. En el 85 no puedo creer. ¿Total? ¿Cabecera? Yo tengo 22.306, ingeniero. Yo creo que eso está más lógico, 22.306. Bueno, ¿qué podemos observar acá? Fíjense cómo la población se duplicó entre el 93 y el 2005. Es la explicación de lo que les estaba comentando del efecto del desarrollo o de encontrar unos yacimientos petroleros en el departamento. Entonces, la población creció muy rápidamente, que pues en menos de casi 12 años se multiplicó casi por 3, y acá en 13 años aumentó solo un 50%, y acá en estos, por ejemplo, del 18 al 35 aumenta muy poco. ¿Por qué? Pues porque obviamente la influencia petrolera fue crítico, y estos son datos reales, estos no fueron proyecciones. En el 93 habían 33.000 personas y en el 2005 ya habían 88.000. Y si hubieran hecho un censo en el 98, por ejemplo, o en el 99, ya habían esos 88.000. O sea, Yopal creció muy rápidamente entre el 93, ni siquiera el 93, entre el 95 y el 98 la población de Yopal se disparó muy rápidamente, por lo que les acababa de comentar que fue el crecimiento, el desarrollo de los campos petroleros que fueron los que hicieron que llegara mucha gente. Pero ya pues la población no crece
como seguiría, como se ve que crece, es más, yo diría que la población en Yopal se mantiene estable, a veces baja. ¿Por qué baja la población? Porque mucha gente se está yendo. Ya la gente no encuentra trabajo. Esos que llegaron hace unos años con la esperanza de que aquí en Yopal decían que regalaban casas, que regalaban lotes. Cuando se desarrolló la bendición, venía gente de todas partes del país porque aquí supuestamente regalaban tierra, regalaban lotes y regalaban casas. Entonces mucha gente venía con eso, con esa expectativa de que le regalaran un lote, que le regalaran una casa y además pues que el trabajo se encontraba. Eso ya es una mentira, ya no encontramos, ya no hay trabajo, ya no hay esos tales lotes gratis o regalados. Entonces simplemente eso hace que la gente que vino en esas condiciones pues se volvió a sus terrenos, a sus tierras, o con su familia, y muchos profesionales también han abandonado la zona porque simplemente no hay oportunidades de trabajo y ustedes que conocen a personas que se han graduado se han dado cuenta que cada vez es más difícil conseguir trabajo. Entonces, pensar que ese crecimiento que venía teniendo la ciudad de Yopal durante muchos años se va a mantener, pues es complejo. Eso lo sabemos porque vivimos aquí en Yopal. Eso el DANE no lo sabe. El DANE no hace un análisis así de cada uno de los municipios porque él hace un análisis numérico. Obviamente tiene en cuenta los datos de las ciudades, pero no, en general no tiene en cuenta situaciones como estas, como les decía, el precio del petróleo y cosas como esas. Entonces vamos a utilizar esos datos. Voy a colocar aquí otro dato. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 15.835 y aquí 8.923, que son inventados, pero ¿qué es lo que ustedes deben hacer en su documento? Pues al frente de cada dato deben colocar la fuente. ¿De dónde lo sacaron? ¿De una página? ¿De una base de datos? ¿De dónde sacan esa referencia? ¿Cuál es la referencia bibliográfica de cada uno de estos datos? ¿Por qué? Pues porque son datos que ustedes no lo saben. Si ustedes no lo saben, los tuvieron que haber extraído de alguna fuente bibliográfica y esa fuente bibliográfica pues simplemente deben mostrarla, ya sea en la hoja de Excel o en su documento en Word donde presenten todo. Tenemos estos datos y vamos a hacer un análisis de todos estos datos. Entonces simplemente lo vamos a coger aquí en Excel y le vamos a dar insertar. En insertar le damos acá en este comando que dice que es una dispersión. Una dispersión XY. Y lo vamos a mostrar como estos punticos unidos con una curva. Aquí nos está mostrando, pues gráficamente, voy a quitar la curva. Solo los puntos, que me muestre los puntos. Ya saben que los puntos, mire que aquí el crecimiento más abrupto se presenta entre el 93 y el 2005, la existencia o la aparición del petróleo, y ya a partir del 2018, por ejemplo, aquí muestra que la población ya no crece con las mismas velocidades. Se pudiera pensar que aquí el crecimiento es casi lineal, aquí hay un crecimiento muy rápido, unas tasas de crecimiento muy altas, pero ya el DANE mismo está mostrándonos que la población está bajando. Estos simplemente son los datos históricos. Ahora, pues vamos a hacer, primero vamos a establecer esto, ¿a qué se parece? Entonces, para eso vamos a agregar un análisis de línea de tendencia. Los análisis de tendencia es un proceso que se conoce como de mínimos cuadrados, donde, como se muestra en esta gráfica, unos puntos, en este caso son los datos de la población a los diferentes años, los quiero hacer que parezcan una línea. Y entonces yo agregué aquí en este caso una línea de tendencia lineal
Y aquí me va a aparecer, puedo activar que me aparezca la ecuación de esa línea y que me aparezca además el coeficiente de correlación R cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ponerle aquí esto otro color rojito para que no nos confundamos con los puntos azules. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros, estadísticamente hablando, porque esto lógicamente no es, estamos diciendo que estos puntos, 2, 4, 6, 7, estos 7 puntos, los estoy representando como una línea recta. Esta línea recta es la que mejor se parece o se acomoda a estos puntos. De todas las líneas rectas que puedan haber, esta línea recta es la que más se parece a estos puntos. O sea, si son líneas rectas, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando se hace el análisis de regresión de mínimos cuadrados, el modelo, mediante unas ecuaciones que ya están más que evaluadas, hace un análisis que se conoce como el análisis de los mínimos cuadrados. Establece que la diferencia entre el punto y la recta sea la mínima, pues elevada al cuadrado, porque si no, eso no va a cuadrar, no da. Entonces calcula para diferentes líneas rectas, porque por ejemplo, ahí tenemos esa línea recta, pero hay cientos de líneas rectas. Puede haber una línea recta que sea así. Bueno, imagínense que eso es una línea recta. Puede haber otra así, otra así. Bueno, hay miles de líneas rectas. Pero esta línea recta es la que mejor se parece a esos puntos porque la distancia que hay entre el punto y la línea, entre este punto y la línea, pues es la mínima. Por eso se conoce como mínimos cuadrados. Fíjense que aquí pasa cerca y aquí pasa cerca. No necesariamente tiene que pasar sobre el punto, simplemente pasa cerca de los puntos. Entonces, la ecuación o el proceso de los mínimos cuadrados me establece cuál es la línea recta que la diferencia entre el punto y la línea es mínima. Y esta es la línea recta que tiene la distancia es mínima. Por eso se llama mínimos cuadrados. Y esta es la ecuación de esa línea recta. ¿Qué me está diciendo además acá? Pues que me está diciendo que este R, que es el coeficiente de correlación, vale 0,9. Este R puede variar entre 0 y 1. Cuando vale 1, quiere decir que la línea realmente representa los puntos. Cuando vale 0, quiere decir que la línea no representa los puntos. Entonces, la medida que esté más cercano a 1, pues me está diciendo que mi análisis está, estadísticamente hablando, está bien. Si está lejano del 1, pues estamos diciendo que el análisis, estadísticamente hablando, no es muy coherente, no está muy adecuado. Entonces, aquí con punto 9 podemos decir que eso casi parece una línea. No es una línea, obviamente, porque fíjese que esto tiene una tendencia así y así, pero pueden decir que se puede representar como una línea recta y yo con la ecuación de esa línea recta pues puedo proyectar hasta el 2046, por ejemplo, que es el dato que necesito. Entonces, por ejemplo, en 2046 más o menos la población va a ser de 180.000 habitantes o 200.000. Para eso tengo la ecuación, eso yo lo puedo calcular. Nuevamente, eso es un procedimiento estadístico. Pero yo puedo decir que esos puntos, para mi gusto, no son una línea recta. Yo puedo decir que esos más bien se parecen, es una línea exponencial, que aquí me aparecen otras, mire, aquí exponencial. Y ya le digo también que me presente la ecuación y mire la exponencial, mire esta que está acá. Es la azul, vamos a cambiarle el color para que no nos confundamos, la vamos a poner en amarillo. No, ese naranja no se ve, amarillo, bueno, en verde. Un verde más oscuro que se ve. Ahí. Entonces tenemos esta que es exponencial
aquí nos muestra la ecuación de la curva exponencial. Se parece aquí al comienzo. Aquí ya no sé, aquí subestima estos datos. Y aquí ya empieza a sobreestimar estos datos. ¿Por qué? Pues simplemente porque aquí hubo un crecimiento muy rápido. Esta línea no podía interpretar ese crecimiento muy rápido por la aparición del petróleo. Y aquí empieza a crecer, empieza a tomar en cuenta estos valores, pero ¿qué pasa? Pues que el petróleo se acabó, que la bonanza se acabó y aquí ella empieza a sobreestimar. Entonces, ese es el problema. Simplemente son procedimientos estadísticos. Tenemos diferentes estadísticas, ahora tenemos que mirar nosotros cuál es la que vamos a usar. Podemos usar otra línea de tendencia, vamos a mirar acá. Agreguemos otra línea de tendencia, por ejemplo, logarítmica. El papel aguanta todo. Bueno, la logarítmica no vale la pena porque creo que es esta morada que dio igual, entonces no la metamos. No vamos a meter esa logarítmica porque dio igual. Podemos meter una polinómica también. De grado 2, de grado 3. Eso no tiene ningún tipo de comportamiento. O sea, una polinómica no me va a representar ningún tipo de digamos, como una ecuación que pueda reflejar el crecimiento de la población, pero finalmente es una línea de grado 3. Entonces es la que está aquí en azul. Mire que se parece. Vamos a presentar la ecuación y el coeficiente de correlación. Mire que esta grado 3 se parece y tiene un coeficiente de correlación alto. No puede decir, pues, de pronto sirva, pero eso no tiene ninguna interpretación real. Una curva esta no tiene una interpretación real. Si yo le pongo a esa polinómica un grado 5 o 6, fíjense lo que va a pasar. El coeficiente de correlación era 0,98 y ya subió el coeficiente de correlación a 1, porque si se dan cuenta, todos los puntos ya los coge. Pues, obviamente, esa curva de grado 6 pues, pasa por todos los puntos. Por eso me dice que el coeficiente de correlación R es igual a 1. Pero esa línea no sirve para nada. Estadísticamente hablando, eso no me interpreta nada. O sea, no la debería usar. ¿Por qué? Pues simplemente porque eso es una ecuación, pero que no me va a representar absolutamente nada de la realidad. Es una ecuación que sí se ajusta, que puede pasar, que yo tenga un buen ajuste, pero realmente eso no tiene ninguna viabilidad o ninguna interpretación real de eso. Entonces, simplemente era para que conocieran la técnica. Aquí vamos a colocarle, por ejemplo, 3. Esta de 3 no es muy buena, pero la vamos a dejar ahí para que sepan que existen esas diferentes alternativas. Ya tengo las ecuaciones para las diferentes técnicas. Entonces, ahora sí ya puedo entrar a proyectar. ¿Cuál es mejor de estas 3? No puedo decirlo. Tengo que analizar los datos, analizar el comportamiento. Por ejemplo, en este caso, la lineal, una ecuación lineal no interpreta el crecimiento de la población nunca, porque la población nunca crece linealmente. La población crece es proporcional a la misma población, no proporcional al tiempo. Porque aquí estamos diciendo que el crecimiento de Yopal puede ser igual al crecimiento de Bogotá. Obviamente no, porque el crecimiento de Yopal depende de las personas que hay en Yopal y el crecimiento de Bogotá depende de la cantidad de población que hay en Bogotá, pero una interpretación lineal pues puede ayudar, porque fíjese que tiene un mejor coeficiente de correlación. La lineal es un 0,9, mientras la exponencial es un 0,86. Para mi gusto, ninguna de las dos es buena. ¿Por qué? Pues porque una siempre está, bueno, aunque la lineal está subestimando, la que sí es mala es la exponencial porque de una vez está sobreestimando. Es una cosa muy exagerada. Entonces, y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a utilizar esas ecuaciones. Esas ecuaciones, lo que pasa es que aquí
esta ecuación es muy difícil de utilizar porque no me muestra muchas cifras significativas. Entonces voy a decirle que me muestre más cifras significativas, que me muestre unas... Bueno, ahí ya me está mostrando valores. Es mejor, para mí siempre va a ser mejor la notación científica. Con unas cifras significativas. Entonces aquí esta es la ecuación lineal y vamos a hacer lo mismo para esta otra, una notación científica con cinco cifras significativas. Y vamos ahora aquí a presentar nuestros datos. Entonces aquí voy a hacer una regresión lineal. Y aquí voy a hacer una regresión exponencial. Para mostrar o para mirar cómo van a ser mis datos. Entonces, la ecuación de la regresión lineal me dijo que la población, que en este caso es Y, es igual a 2.43589 por 10 a la 3. Entonces yo acá en Excel simplemente coloco exponente a la 3 por X, que es el año, menos 4,79 16,5 por 10 a la 6. Entonces ya tengo acá 35. Ya tengo acá, mire lo que les estaba diciendo. El dato real del censo dio 143.000. Con mi regresión o análisis lineal, como es esta línea roja, me está subestimando. En el 2018, el dato era de 143.000 y aquí en el 2018 me está subestimando porque me está mostrando 123.000. Vamos a evaluar a los diferentes años. Mire, con el 2035, el DANE proyectó 171.000 y mediante un método lineal proyectamos o estimamos 165.000. No está muy loco, pero está por debajo. Miremos el caso de la exponencial. La ecuación exponencial dice que es igual, es esta de aquí abajo, 1,48079, 48079 por 10 a la menos 33, dice acá, exponente menos 33 por E, el número de Euler, que aquí en Excel el Euler es EXP. Exponente devuelve el valor de la potencia, devuelve E elevado a la potencia. Entonces, el número de Euler, dice aquí la ecuación que es, yo no veo, pero aquí sí alcanzo a ver, es 4,32158 por 10 a la menos 2 por el valor del año. Ya les amplío eso para los que no lo alcanzan a ver. Entonces acá tenemos nuevamente 1,48079 por 10 a la menos 33 por Euler elevado a las 0,043215. 8 por 10 a la menos 2, por eso aquí aparece 0,0 por el año. Entonces, pues, nos podemos dar cuenta que la exponencial, que es esta que está acá, en el 2018 subestima. Vamos a ver el 2035. En el 2035 ya está sobreestimando. Mire que en el 2035 el dato era de 171.000 y ya la exponencial marcó aquí 230.000. Con el análisis exponencial para el 2046 me está proyectando 372.000 habitantes. Yo sin hacer un análisis ya me parece absurdo un dato de esos, es demasiado exagerado, 372.000, pero es un dato. O sea, es el análisis y eso es lo que arroja el análisis.
Si quisiéramos hacerlo con la ecuación, pues también lo podemos hacer, a ver qué nos da. Nuevamente, esa ecuación no representa en realidad absolutamente nada, es simplemente una ecuación. Vamos a hacerlo aquí con una regresión polinómica. Entonces la ecuación polinómica me dice que es menos 0,9981 por x al cubo, entonces es por el año al cubo, más 6004.2 por el año al cuadrado, menos 1 exponente a la menos 7, 1 exponente a la 7. Aquí voy a dejar esto por acá un momento, porque quiero que me muestre aquí más cifras decimales, porque ese valor está muy raro, con 6 cifras. Entonces vamos a otra vez a revisar. Entonces menos 99,81, perdón, 99,80,801, 99,80,801 por x al cubo más 6,004155 por 10 a la 3, por eso aquí 6,6 por 10 a la 3 es 6.000. $6.004,155 menos 1,203,601 exponente a la 7 por x más 8.040118 por 10 a la 9. Entonces esa curva, que es la que está aquí en azul, mire que para el año 2018 me estimó, el valor era 143.000 y me estimó un poquito por debajo. Mire lo que aquí estimó 142.000. En el 2035, aquí pasó un poquitico por encima. Eran 171.000 y el análisis estimó 181.000. Pero vamos a mirar de ahí para abajo hasta el 2046. Mire que por la misma forma de la gráfica, ella subió y ya en un momento empieza a descender. 183. Entonces, por eso les decía que esas curvas no representan a la realidad, porque pues, la población, aunque puede bajar, obviamente, nadie está exento de que haya un ataque guerrillero, que haya un terremoto, que haya una avalancha de armero, una cosa de esas. La población se puede acabar o puede disminuir, pero pues no sabemos en este momento, no tenemos información de eso. Quiero meter esos datos en esta misma gráfica. Entonces voy a hacer otra gráfica que me muestre todo eso. Entonces acá tenemos, vamos a hacerlo más grandecito, vamos a pasar esto a una hoja. Entonces aquí tenemos los datos históricos de los censos. Este de acá, este del 2018 al 2035 es el DANE. Y aquí tenemos todas las proyecciones. Esta es la proyección exponencial, que como les decía, exagerado. Esta es la lineal, que pues no está tan loca. Esta es la polinómica, que llega a un momento y baja. Entonces, pues simplemente alguien que pueda decir que la población va a bajar en 20 años, pues eso realmente no tiene ninguna lógica. En este momento, entre estas dos, pues cuando no hay más, uno escogería la lineal. La lineal es la que más se ajusta a la realidad, porque esta exponencial pues ya está demasiado exagerada. Decir que la población en Yopal va a crecer a 350.000, 60.000 habitantes, pues un absurdo, porque pues las mismas tendencias están diciendo que la población no va a seguir creciendo de la misma forma. Es más, si viniéramos con las mismas tasas, analizando esto,
si siguiéramos con la misma velocidad de crecimiento que tenía Yopal, en este momento mire cómo va, con la que tuvo entre el 93 y el 2018, que era algo como lineal, mire hasta dónde va a llegar, o sea, va a llegar más o menos hasta esto que son 270.000. O sea, pensar que Yopal va a seguir con esas tasas, o sea, que va a tener estas tasas, pues es absurdo. Podemos, si somos optimistas, que siga creciendo como creció del 93 hasta el 2018, pero eso también es absurdo porque ya sabemos que pues, Yopal, con todos los problemas sociales que tiene, con el problema del agua, con el problema del petróleo, que no hay petróleo, que ya el precio bajó, pues ya es casi. Podemos también pensar que vaya a seguir creciendo con esta tasa que propuso el DANE, que es esta línea que está acá. Eso sí puede ser más factible, pero fíjense que esa tasa, la del DANE, es muy parecida a la del crecimiento lineal. Tienen unos datos muy semejantes. Eso nos da luces para pensar que debemos o que podemos ir a interpretar nuestros datos para que se acerquen un poco a eso. Eso nos está ayudando. Pero tenemos que seguir evaluando. No solo hay esas técnicas, hay más técnicas y vamos a mirar otra técnica. Entonces, continuemos con los datos. Existe otro elemento que es la tasa de crecimiento. Con una tasa de crecimiento. Yo la llamo aquí la tasa de crecimiento y le voy a decir aquí I minúscula. Vamos a hacerlo con una I nacional y vamos a hacerlo con una I local. Para el crecimiento, la ecuación de crecimiento es diferente a esto y la voy a colocar acá. Cuando hablamos de crecimiento con tasas de crecimiento, decimos que la población futura es igual a la población inicial, factor de 1 más I, que es la tasa de crecimiento, elevado a la diferencia de los años, al año final menos el año inicial. Esto es como los que prestan plata al interés. Esta es la tasa como crecen los intereses, con una tasa de crecimiento, por ejemplo, del 3%. Entonces, si yo debo acá 1.000.000 de pesos, al primer mes, llamémoslo así, al segundo mes, pues va a ser 1.000.000 por 1, esto es 3%, perdón, 1,03, entonces esto me va a dar 1.030.000. Al siguiente mes, 1.000.000, no es 60.000 porque ya el valor inicial no es 1.000.000, sino es 1.030.000, entonces el 3% va subiendo. Eso, digamos, es el mecanismo, pero esa ecuación es una ecuación que se utiliza también porque el crecimiento de la población, lo que está diciendo acá es que el crecimiento de la población o la población futura va a depender de la población inicial y también del año. Hasta ahora nosotros habíamos dicho que la población solo dependía del año, que es una equivocación porque pues, la población también depende de cuántas personas hay inicialmente, porque no es lo mismo que hayan 100.000 personas a que haya 1.000.000 de personas.